Clase antes. Muy bien, el día de hoy vamos a ver un tema bastante importante que es en pediatría, que es infecciones del sistema nervioso central. Vamos a ver dos de las patologías más frecuentes, que es la meningoencefalitis bacteriana y viral, y algunas de las complicaciones de la meningoencefalitis bacteriana, como pueden ser el empiema, uy, perdónenme, no que me contaron, empiema subdural, abscesos cerebrales, ¿sí? Entonces vamos a ver esta patología que es suele presentarse, viene como una emergencia para nosotros y que es de vital importancia saber reconocer para poder manejarlo de forma adecuada y lo más temprano posible para evitar las complicaciones que puede llevar hacia nuestros pacientes. ¿Sí? Entonces vamos a ver, muy bien. Antes de comenzar esta exposición, vamos a comenzar haciendo unas definiciones de algunos puntos, de unas terminologías que debemos saber. Por ejemplo, ¿qué es la encefalitis? ¿No? Que es la inflamación del parénquima cerebral y se manifiesta por signos de disfunción de esa misma neurológica. Los rasgos clínicos característicos que vamos a poder apreciar, por ejemplo, va a ser un paciente que viene con convulsiones, trastorno del estado mental, va a haber signos de focalización y a menudo va a estar acompañado principalmente por fiebre, fiebre alta, dolor de cabeza y náuseas y la puede haber la presencia de vómitos explosivos. Meningitis, que es inflamación de las meninges, que es la capa que recubre a nuestro cerebrito y que generalmente se va a manifestar por la presencia de fiebre, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, puede haber fotofobia y rigidez de cuello. La romboencefalitis, que es una encefalitis del tronco encefálico, que se va a caracterizar principalmente por la presencia de espasmos mioclónicos, temblores, ataxia, que es lo que va a demarcar, por eso se llama romboencefalitis, afectación de los pares craneales, inestabilidad autonómica y anomalías respiratorias, shock y presencia de COVID. Mielitis, que es la inflamación de la médula espinal y se caracteriza principalmente por la presencia de debilidad, parálisis, difusión intestinal y o de la vejiga y cambios en el tono y en los reflejos. Y radiculitis, inflamación de las raíces nerviosas y se caracteriza principalmente por debilidad, dolor punzante, disestesias y disminución de los reflejos. Ahora, una cosa muy importante de definir es que es difícil cuando viene un paciente presentando la clínica de una infección, ya sea de tipo viral o bacteriana a nivel del sistema nervioso central, es a veces complicado poder diferenciar una meningitis de una encefalitis. Por eso muchas veces acuñamos el término de meningoencefalitis. Entonces vamos a definir por separado qué es meningitis, que ya definimos que es una encefalitis. Vamos a definir el cuadro general viral. Como un proceso, vamos a ver la meningoencefalitis de tema viral, vamos a poder apreciar, vamos a poder definirla, vamos a ver la epidemiología, la patogenia, la etiología, las manifestaciones clínicas y el diagnóstico y cómo dar un tratamiento oportuno a nuestros pacientitos. Entonces ya habíamos dicho que la meningitis, la inflamación de las meninges, principalmente va a tener este cuadro clínico, fiebre, signos meningios y alteración de la conciencia y rigidez de nuca. Y la encefalitis, que es la inflamación del mismo parénquima cerebral y se manifiesta por signos de infusión neurológica, donde va a haber alteración del estado de conciencia, con presencia o no de signos de focalización, la presencia de pleocitosis y la presencia de fiebre, ¿no? ¿Qué llamamos pleocitosis? Se acordarán, incremento de los leucocitos a nivel del líquido cefalorraquídeo. Y la meningocefalitis va a ser la infección del sistema nervioso central, manifestada por fiebre, Glasgow disminuido, rigidez de nuca y la crisis epiléptica. Entonces vamos a englobar en esto. Entonces estamos englobando tanto meningitis como encefalitis por los que les mencioné. Es difícil de diferenciar entre uno u otro cuando evaluamos a un paciente. Ahora, epidemiológicamente, las presencias de infecciones del sistema nervioso central por causas virales se ve de 1 a 7 por casos por cada 100.000 habitantes. La incidencia suele ser más alta en dos grupos etarios principales a nivel de pediatría, en aquellos que son muy chiquititos, menores de 1 año, y aquellos que sobrepasan los 5 años. ¿Ok? Y se va a dar más frecuentemente en aquellos momentos donde el clima está más templado, o sea, cuando hay más presencia de virus. ¿Ok? Y va a haber, generalmente va a ocurrir en el otoño y en el invierno. Y se va a ver eso se debe por una mayor actividad de lo que son los procesos virales, ¿ok? En los Estados Unidos, la meningitis viral representa aproximadamente 26.000, alrededor de 42.000 hospitalizaciones por cada año. O sea, es una patología que sí se ve y que muchas veces implica la hospitalización
y manejo y soporte de nuestros pacientitos a la etapa pediátrica. Existen una infinidad de virus que pueden ocasionar infecciones a nivel del sistema nervioso central. Podemos ver la familia de los enterovirus. Muchas veces vemos brotes de enterovirus, por ejemplo, pacientes que vienen con enfermedades mano, pie, boca y que luego comienzan con un trastorno de sensorio. Entonces deberíamos pensar en una encefalitis, una meningoencefalitis de tipo viral por algún enterovirus, ¿no? Y dentro de eso tenemos un montón de virus dentro de esta familia. Luego tenemos los poliovirus, los enterovirus A17, entre los más frecuentes dentro de esta familia. Y tenemos también los paraconovirus que producen cuadros de tipo respiratorio y gastrointestinales previos al proceso de tipo viral y con afectación del sistema nervioso central posterior, ¿no? El que más miedo nos da, uno de los que rápidamente evoluciona, la familia de los herpes virus, ¿no? Que puede ser tanto el herpes virus tipo 1 como el herpes virus tipo 2, que ocasionan infecciones graves. Recuerden, una de las que más nos preocupa cuando sospechamos de procesos virales siempre va a ser que sea un herpes, ¿no? Incluso muchas veces cuando los pacientes van a ver más adelante, vienen con sintomatología de una meningoencefalitis hasta determinar si es o no viral o bacteriano, o estamos en el limbo si es viral o bacteriana, decidimos cubrir con antibióticos y cubrimos con el tratamiento específico para herpes, que vendría a ser el aciclovir, porque nos preocupa mucho que pudiera ser el virus causante de una encefalitis, puesto que debido a que la evolución es bastante tórpida y es uno de los que tiene tratamiento de tipo específico. Generalmente podemos encontrar ocasiones donde producen incluso un cuadro característico que es la encefalitis necrotizante, que se produce en aquellos más del 85% de los pacientes que presentan infección por este virus y puede adquirirse también en el canal de parto, muy importante, ¿no? Siempre que evaluemos la historia clínica de los neonatitos que nacen, ver si las madres tienen esta patología activa, porque obviamente hay que ver en la evolución si nuestro niño puede adquirir una infección por este herpes, ¿no? También está en esta familia los citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, el virus herpes tipo 6 y tipo 7, ¿no? Ahora también encontramos el virus de varicela zoster, que suele asociarse con procesos de vasculitis y lesiones hipóxico-isquémicas a nivel cerebral y ocasiona generalmente una meningoencefalitis cerebelitis o también puede ocasionar procesos de mielitis. También tenemos muchas oportunidades, la familia de los arbovirus, que son virus transmitidos por picaduras. Hay ciertas zonas geográficas que podemos ver un incremento de las encefalitis o meningoencefalitis producidas por estos virus. También tiene un pico estacional, generalmente se produce más durante el verano o el otoño. Y muchas veces se observa en Europa los reportes de encefalitis por garrapata, ¿no? Generalmente o en el centro de Europa. También tenemos el caso de las meningoencefalitis por dengue o chikungunya, ¿no? Ahorita que ha habido, hace unos meses que subimos con el repunte de casos de dengue, también hubieron varios pacientes que vinieron con afectación posterior del nivel del sistema nervioso central y sabemos que el dengue también puede ocasionar una encefalitis por el virus del dengue. Entonces tenemos la obligación de aquellos pacientes que vengan con algún trastorno posterior al desarrollo, sabiendo que ha tenido la exposición, que ha tenido la enfermedad de dengue, entonces, pues nos queda más que otra que descartar si estamos frente a una meningoencefalitis por dengue y dentro de ello el protocolo realizar una punción lumbar, ¿no? Se ha visto algunos casos en edad pediátrica de estos cuadros asociados al dengue virus. Y tenemos lo que es los virus respiratorios. Generalmente se da a pacientes no vacunados o en países que no cubren un esquema vacunal, ¿no? Universal. Dentro de eso tenemos el de la gripe, el enterovirus, virus sincitial respiratorio, el adenovirus, ¿no? Pero con una menor proporción, a diferencia de los otros cuadros que tienen una mayor incidencia, donde los que principalmente que destacan siempre son la familia de los enterovirus. Y luego tenemos una etiología desconocida, que es alrededor del 25 al 50%, donde hay factores inmunológicos, virus emergentes o virus reemergentes, donde son los causantes de los procesos de infección a nivel del sistema nervioso central por virus. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo se produce la patogenia de esta enfermedad? Bueno, muchas veces va a depender del agente causal. Sin embargo, tenemos una forma en global de poder explicar la patología, la patogenia de esta enfermedad causada por las infecciones a nivel del sistema nervioso central por causa viral, ¿no? Hay diferentes mecanismos, muchas veces va a depender mucho del agente viral que esté produciendo la infección o va a depender también del huésped, la susceptibilidad del huésped para desarrollar los procesos infecciosos, ¿no? Generalmente se produce una primera viremia, que esta primera viremia lo que va a permitir
es generar la entrada a nivel del sistema nervioso central, a nivel del cerebro, a pesar de que del virus, a pesar de que hay una protección dada por la barrera hematoencefálica. Ahí una vez va a atacar lo que es la célula susceptible del huésped. La transmisión generalmente se hace de persona a persona, como vemos aquí, puede ser a través de la inhalación o puede ser a través de una ruta fecal oral, por ejemplo, como es el caso de los enterovirus, ¿no? Los enterovirus también pueden ingresar por la vía de la inhalación, por ejemplo, es una vía doble compartida de este mismo virus, ¿no? El virus puede entrar hacia las mucosas, va a generar a través de la mucosa gastrointestinal, que es la vía fecal oral, o va a entrar a través de la mucosa respiratoria, que es la vía de ingreso inhalatoria. O también puede atravesar, o a través de la vía hematógena, puede diseminarse a diferentes órganos o hacia el mismo nivel del sistema nervioso. Se van a multiplicar principalmente los virus en el mismo sitio donde van a hacer la inoculación, la primera viremia, ya puede ser por vía hematógena, por vía del sistema nervioso, o puede ser también por multiplicación a través de esta primera viremia, ¿no? Generalmente los virus son fagocitados por los macrófagos, que son llevados a diferentes áreas del tejido linfoide, el tejido retículo endotelial y el sistema conectivo muscular. Ahí se va a producir una fagocitosis de este virus y van a servir estos como unos focos secundarios para que se genere una segunda viremia, incrementando la disponibilidad del virus para que pueda para que pueda llegar hacia hacia el mismo sistema nervioso central, donde va a incrementar su viremia y va a producir ahí donde son los síntomas de la afectación del sistema nervioso central. Algunos virus tienen la particularidad de que evitan ese segundo paso de la replicación y a través de la primera viremia pueden generar los síntomas a nivel del sistema nervioso central. Ahora, ¿cuánto es la incubación promedio de los virus a nivel del sistema para generar esta enfermedad? Es alrededor de 4 a 6 días. Ahora, una vez que ya generaron una primera viremia, una segunda viremia, generaron la fagocitosis del virus y llegaron a las diferentes órganos diana, van a transcurrir alrededor de 4 o 6 días y donde se va a producir lo que es la clínica de la meningoencefalitis. Ahora, puede ser que produzca clínica como meningitis o produzca clínica como encefalitis. Como si tenemos clínica como meningitis, veíamos principalmente va a ocasionar fiebre, cefalea, vómitos, rigidez de nuca o fotofobia. En cambio, en encefalitis va a producir una disfunción neurológica con una disminución del nivel de conciencia, una alteración de la personalidad o en el comportamiento del niño. Puede haber la presencia de convulsiones, temblor, ataxia, disfagia o disartria y puede haber, dependiendo esto va a ser dependiendo del agente causal responsable, ¿no? Cada virus tiene algunas particularidades específicas de la presentación clínica que desarrolla y que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, los enterovirus generalmente va a tener manifestaciones sistémicas típicas o específicas, como puede ser la presencia de la conjuntivitis, la presencia de faringitis, exantema, puede haber la presencia de pangina, enfermedad mano-pie-boca, o puede haber miopericarditis, ¿no? En cambio, en las manifestaciones neurológicas típicas podemos encontrar la presencia de ataxia, disfagia, disartria, babeo, somnolencia y parálisis flácida. En el área típica del sistema nervioso central va a ocasionar la zona más afectada, va a ser el mesencéfalo, el romboencéfalo y la médula espinal. Siendo predominante la alteración del romboencéfalo. Entonces también por eso la presencia de la ataxia, ¿no? Porque hablamos de romboencefalitis, que lo que va a demarcar es la presencia de la ataxia. Entonces, si ustedes viene un paciente presentando el antecedente de una enfermedad mano-pie-boca y les preguntan cuál es la clínica característica, entonces ya podemos definir qué características puede tener específicas para poderlo catalogar como una infección del sistema nervioso por este virus. En cuanto al virus herpes simple, puede haber la presencia de vesículas mucocutáneas a nivel sistémico, que aparecen habitualmente antes de los signos y síntomas del sistema nervioso central. Puede haber la presencia de lesiones orales, puede haber la presencia de sepsis, de plaquetas, de hepatomegalia, presencia de ascitis,
Y a nivel del mismo sistema nervioso central, como puede haber la presencia de convulsiones, alteración del lenguaje, memoria o alucinaciones olfatorias y afectación de los pares craneales. Cuando decimos qué área específica del sistema nervioso central este virus suele atacar, vamos a ver que es principalmente a nivel de los lóbulos temporales y a nivel frontal inferior, ¿no? Con edema y la presencia de hemorragia. Y por eso la importancia de poder iniciar precozmente el tratamiento, puesto que los virus herpes, sí, los virus herpes generalmente producen alteraciones bastante aparatosas y generalmente cuadros muy severos dentro de su manifestación. Ahora, si hablamos del virus de varicela zoster, bueno, vamos a tener la presencia de las lesiones vesículas mucocutáneas que aparecen de forma progresiva, que puede haber en distintos estadios, ¿no? Generalmente ya sabemos que cuando aparece varicela zoster, la lesión va en un dermatoma, ¿no? Generalmente. Y puede asociarse principalmente a un dolor bastante intenso en dicha zona, ¿no? También puede aparecer otra sintomatología, no aparecer sintomatología previa de tipo dérmica en un 50% de los casos. La manifestación neurológica principal que produce este virus va a ser la cerebelitis con ataxia cerebral, y la afectación del área del sistema nervioso central que va a estar principalmente afectada va a ser el córtex cerebral, la sustancia blanca, ¿no? Los ganglios basales, el sistema límbico y el cerebeloso, y suele asociarse a lesiones neurovasculares, ¿no? Arteritis, lesiones isquémicas, hemorrágicas o infarto, como mencionamos previamente. Para ecovirus de tipo 3, que afecta generalmente principalmente al grupo etario más chiquitito de edad pediátrica, generalmente neonatos y lactantes, suele aparecer de forma sistémica la presencia de fiebre, eritema palmoplantar, diarrea, sepsis. A nivel del sistema nervioso central se va a manifestar principalmente con la presencia de irritabilidad, hipoactividad y apnea. Y a nivel del sistema nervioso, el área principal que va a atacar es las lesiones en sustancia blanca. Ahora, dependiendo de cada tipo de virus, vamos a ver la mayor posibilidad de generar o una meningitis o una encefalitis. Por ejemplo, el virus Coxsackie tipo A y B generalmente producen una mayor probabilidad de meningitis. Y vemos que la pista clínica principal a la hora de realizar la historia clínica y la evaluación va a ser la presencia de una erupción cutánea, arpangina, enfermedad de mano, pie, boca, conjuntivitis, faringitis, como hemos mencionado previamente. Si creemos que es por un poliovirus, ¿no? Generalmente suele producir también mayor probabilidad de meningitis y la característica principal es la parálisis flácida. Ahora, hay otros tipos de virus que son mucho más rápidos, mucho más raros, como veíamos el caso de los arbovirus, donde, por ejemplo, la mayor probabilidad que produzcan es mayormente encefalitis, ¿no? Y va a haber el antecedente principalmente de la exposición al mosquito transmitor que transmite esta patología. En cuanto a los herpes virus, generalmente vamos a ver que no hay una correlación exacta, pero algunos pueden producir principalmente encefalitis, otros en meningitis. Y bueno, ya vimos características principales a la hora de evaluar la sospecha de un herpes virus, lo que podemos encontrar tanto en lo que es la lesión a nivel del sistema nervioso central o la clínica principal que pueden presentar cada uno de ellos. Esto también nos sirve un poquito para otros tipos de virus. Acá tenemos tipo virus de sarampión, virus de paperas, virus de rabia, el SARS-CoV-2 también, que puede producir en ocasiones afectación del sistema nervioso central. Entonces, como verán, existe una gran magnitud de virus que pueden generar procesos, alteraciones al nivel del sistema nervioso central, y dependiendo de cada virus podemos determinar con qué probabilidad alguno u otro afecta más, como una encefalitis o una meningitis, y qué posibles clínicas podríamos identificar para que nos ayude a pensar cuál es la etiología probable y poder definir o no si requiere algún tratamiento específico dependiendo cuál sea el virus que creemos sea el causante de este proceso infeccioso. Por ejemplo, en el VIH, siempre una pista clínica va a ser la utilización de drogas, o de repente en pediatría, en los niños más pequeñitos, el antecedente de mamá, que es
tenga la enfermedad, ¿no? Y que de repente durante el embarazo tuvo esta patología y el niño, bueno, ha contraído dicha enfermedad, ¿no? O pacientes que son, que tienen enfermedad renal crónica o que han requerido múltiples transfusiones, son pacientes que también podemos sospechar de esta patología en la edad pediátrica, ¿no? En la etapa adulta, obviamente en aquellos con actividad sexual de riesgo, ¿no? Por ejemplo, el virus de la rabia. También, aunque es poco frecuente en nuestro país, actualmente todavía existen algunas zonas que son endémicas de la rabia. Por ejemplo, hace algunos meses tuvimos un caso clínico de un paciente con rabia y que vino con una encefalitis secundaria, ¿no? Donde había el antecedente de una mordedura de un gato silvestre, ¿no? Entonces, rápidamente hizo un cuadro evolutivo, ingresando el paciente por un estado convulsivo, un deterioro marcado de la conciencia con este antecedente previo de la enfermedad, que lamentablemente fue de una evolución tórpida porque llegó muy tarde a Lima, ¿no? Pero que tenía este antecedente. Entonces sí podemos sospechar en aquellos, dependiendo el factor de riesgo o dependiendo la clínica que presente la paciente, podemos determinar de repente por qué agente etiológico o sospechar que agente etiológico viene siendo el causante o el virus causante de la afectación a nivel del sistema nervioso central. Ahora ya vimos qué factores predisponentes puede haber, de repente una exposición a artrópodos, o de repente el paciente estuvo con alguna exposición, por el caso de la rabia, o de repente mi paciente tuvo una infección por algún enterovirus que posteriormente desarrolló una encefalitis. Entonces, ¿qué debemos hacer si tenemos una alta sospecha de una afectación de nuestro paciente con una infección del sistema nervioso central, ¿no? Lo primero que deberíamos hacer es una rápida evaluación del paciente, ¿no? Buscando la posibilidad de la causa etiológica y realizar de sí o sí necesitamos realizar la evaluación del líquido cefalorraquídeo. Recordemos que la evaluación del líquido cefalorraquídeo va a ser nuestro gol estándar para poder determinar si existe una verdadera infección a nivel de este mismo. En caso de cefalitis también es muy importante que si sospechamos de una encefalitis, si sospechamos que hay una afectación ya del encéfalo, realizar estudios de imágenes o ya sea la realización de un electroencefalograma. En cuanto a la anamnesis, siempre hay que preguntar por todo tipo de antecedentes, desde viajes, contactos, posibilidad de exposiciones que pudieran ser, por ejemplo, algunos artrópodos o exposición a alguna persona enferma o si ha realizado el consumo de algún alimento de dudosa procedencia o que se encuentre, contaminado, o de repente reevaluar siempre, recordemos que en pediatría siempre es importante evaluar el estado vacunal de nuestro paciente para ver si tiene algún tipo de vulnerabilidad para desarrollar alguna patología, ¿no? O de repente si tiene un antecedente quirúrgico. Por ejemplo, en el caso de que si fuera un paciente que ha sufrido una esplenectomía, ¿no? Siempre sospechar que mayor probabilidad tiene de desarrollar infecciones por no encapsulados, ¿no? Entonces, siempre es importante preguntar todos esos antecedentes. Y en lactantes siendo natos, preguntar un poco la historia perinatal, de repente si la mamá ha tenido VIH, si la mamita tiene alguna infección en el canal del parto, por ejemplo, herpes, ¿no? O si ha habido un embarazo controlado, algún antecedente de importancia que nosotros tenemos que saber para la hora de realizar nuestra análisis de historia clínica y poder realizar los exámenes dependiendo de la patología que sospechemos en base a nuestra anamnesis, nuestra historia clínica. Luego tenemos que hacer un examen físico que tiene que ser principalmente buscando evidenciar si hay signos meningios. Recordemos que igual estos signos meningios no se suelen presentar en todas las edades, ¿no? Generalmente suelen aparecer a partir del año de policalidad, si el paciente, dependiendo de la edad, se encuentra orientado, si se encuentra ahí, hay movilidad motora, hay presencia de una evaluación sensitiva positiva, que hay evaluación de los pares craneales, el cerebelo y los reflejos, ¿no? Y siempre realizar la escala de Glasgow, que puede ser modificada dependiendo del grupo etario. Y obviamente esto nos va a servir para poder valorar con exactitud nuestro estado de conciencia. Podemos realizar algunas serologías, aunque su utilidad va a ser un poco relativa, dependiendo de la causa etiológica que sospechemos, donde pudiera ser más, por ejemplo, importante en el caso de que sospechemos de alguna patología o que estamos sospechando una afectación del sistema nervioso central por el virus, por ejemplo, de sarampión, parotia, varicela, o algunos arbovirus, ¿no? O también, por ejemplo, el caso de VIH. Ahora, ¿cuándo realizar neuroimagen?
En sospecha de encefalitis se debe realizar, por ejemplo, una punción lumbar, ¿no? Previa a realizar una punción lumbar para ver si es que no hay incremento de la presión intracraniana, un aumento de la presión intracraniana. Por ejemplo, tenemos un gran edema cerebral que está produciendo alguna desviación de la línea media, entonces no deberíamos realizar punción lumbar. Entonces, por eso es ideal siempre realizar una imagen antes de realizar nuestra punción lumbar. O por cuando también podríamos solicitarlo en caso que haya signos indirectos de incremento de la presión intracraniana, por ejemplo, la presencia de papiledema, ¿no? O la presencia de déficit focal. En caso de que mis pacientes tengan alguna inmunodeficiencia o hay alteraciones del sistema nervioso central, por ejemplo, tengan la presencia de fístulas, hidrocefalia o alguna lesión ocupante del sistema nervioso central, entonces deberíamos tener siempre una imagen previa antes de realizar nuestra punción lumbar, ¿no? En caso haya habido traumatismos o haya sospecha de una lesión parameningia o tumor, por ejemplo, creemos que hay la presencia de abscesos cerebrales, hay un empiema, entonces en esos casos deberíamos primero realizar una imagen. Ahora, siempre en cuanto a imágenes, entre elegir si una tomografía o una resonancia, ¿cuál es la de mayor especificidad? Obviamente que la resonancia siempre va a ser más sensible y específica, sin embargo, es de difícil acceso. Entonces, lo que mayormente tenemos en las emergencias, cuando nos llega un tipo de este paciente con alguna alta sospecha de infección del sistema nervioso central, va a ser tomografía. Recordemos que siempre que solicitemos una tomografía, idealmente esta debe ser con contraste, ¿no? La única ocasión que no solicitamos tomografía con contraste es cuando ya sabemos que lo que vamos a encontrar es sangre. Por ejemplo, un traumatismo cefalocraniano. Podemos solicitar una imagen mucho más rápida, mucho más urgente. La solicitamos sin contraste porque de ver alguna lesión a nivel del sistema nervioso central en el cerebro no vamos a tener ninguna duda. Sin embargo, si estamos sospechando de infecciones, entonces lo ideal para ver o diferenciar o poder determinar con exactitud es siempre realizar imágenes con contraste. También nos va a servir para ver si es que hay una hipercaptación a las meninges del contraste, lo que nos hablaría de una afectación de las meninges. ¿Sí? Entonces no se olviden de eso, siempre que pidan imágenes, siempre saber si es que realizamos con o sin contraste, ¿ok? La idea es que cuando demos una imagen sea lo más útil posible, entonces la idea es evitar las exposiciones excesivas a estudios de los niños. Y el electroencefalograma está indicada siempre que sospechemos de una encefalitis y se debe realizar siempre lo antes posible. La mayoría de las veces este estudio se va a encontrar alterado, generalmente se manifiestan que existe una probabilidad de alteración de hasta el 90%. Y lo que nos va a poder, y lo que sí o sí debemos realizar es en pacientes que encontremos con eventos convulsivos, que están confusos o nulados o comatosos, ¿no? Para detectar si hay crisis convulsivas o no en este tipo de pacientes. Ahora, la presencia de un electroencefalograma anormal no nos indica que sea una patología mucho más severa. Sin embargo, la recuperación más rápida de este estudio si nos habla de un mejor pronóstico. Ahora ya sabemos que debemos realizar nuestro estudio cefalorraquídeo y cuándo debemos realizar una imagen previa, porque obviamente este va a ser el gol estándar para poder para poder dar nuestro diagnóstico, ¿no? Entonces, siempre que pidamos un estudio cefalorraquídeo, debemos saber que siempre debemos pedir, por lo mínimo que debemos sacar, son al menos 4 frasquitos. ¿Y qué es lo que vamos a pedir de estos exámenes? Lo primero es el citoquímico, es nuestra primera pauta, digamos, ¿no? Siempre igual sacamos para un citoquímico, para un cultivo, porque si de repente nos sale un líquido alterado como para TB, no vamos a estar pidiendo nuevamente esos exámenes. Entonces, de cajón siempre pedimos un cultivo con GRAM, un... un ADA y un citoquímico y dejamos uno adicional por el caso de que requeramos algún estudio para detección de virus, dependiendo de lo que encontremos principalmente en nuestro estudio citoquímico, ¿no? Entonces, dentro del estudio citoquímico vamos a encontrar diferentes variables, como es la presencia de la glucosa, las proteínas, los glóbulos blancos, la presencia, el predominio de neutrófilos y si hay la tinción positiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando vamos a... ¿qué es lo que vamos a ver alterado? Normalmente un líquido totalmente normal, hay diferencias entre un líquido del neonato, como habrán visto en sepsis neonatal o en meningitis neonatal, o a término, pretérmino, y dependiendo de su edad gestacional. Ahora, a partir del mes que ya sale el grupo de neonato, todos los líquidos, tanto como el adulto como el niño, son totalmente igual, ¿no? Generalmente la glucosa de un niño
normal ronde alrededor del 40 al 80 miligramos por decilitro. Se dice que alrededor viene a ser entre la mitad y el 60% de la glucosa sérica. Entonces, idealmente, cuando realicemos una punción lumbar, nosotros tenemos que tener también una valoración de la glucosa sérica para poder determinar con exactitud en qué proporción de la glucosa sérica se encuentra nuestro rango de glucosa en el líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, el rango referencial es alrededor de 40 a 80 miligramos por decilitro. Ahora, las proteínas en un líquido cefalorraquídeo normal es de 0,02 a 0,04 gramos por decilitro o 0,2 a 0,4 gramos por litro. En cuanto a los glóbulos blancos, refieren que un líquido no debería haber la presencia de leucocitos. En general, no debería haber leucocitos. Sin embargo, se acepta como un valor tope hasta en promedio de 3 a 5. Acá refieren por pues, menor de 6, ¿no es cierto? Y no debería de haber la presencia de neutrófilos. Si ya estamos sospechando de un proceso viral, por ejemplo, puede ser un enteroviral, lo las proteínas pueden encontrarse ligeramente incrementadas por encima de lo normal o dentro de lo normal, y los leucocitos en general no van a estar por encima de 500. ¿Qué virus pueden dar un poquito más? Por ejemplo, cuando buscamos reportes de estudios o buscamos, hacemos revisión sistémica, podemos encontrar algunos reportes de casos. Por ejemplo, el herpes sí suele tener un poquito más alto de 500 los leucocitos, sin embargo, pues no suelen ser pues mayor de 1000 en lo general. Sin embargo, como un valor más referencial, hablamos que deben ser menor de 500. Y el predominio debe ser menos del 10% de neutrófilos, principalmente el predominio es polimorfonuclear. Entonces, si tenemos un líquido con las características de un proceso viral, entonces nos hará sospechar más de esta patología. Ahora, ¿qué otros estudios podemos realizar? Podemos realizar un hemograma completo, bioquímica, la glucosa, como les decía, siempre tener una glucosa basal, medir la función renal y hepática, y sí o sí debemos realizar un hemocultivo para de todas maneras tener como un basal en el momento de su ingreso. Sin embargo, pudiera ser negativo, la idea es buscar que este sea totalmente negativo, ¿no? Ahora, en el hemograma, generalmente no vamos a encontrar mayor alteración o vamos a encontrar ligera leucocitosis con predominio de linfocitosis. En cuanto a la bioquímica, no vamos a encontrar alteración. Y si pedimos, por ejemplo, PCR procalcitonina para ver actividad infecciosa, estos se encontrarían en bordes no bacterianos, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Pues principalmente es en base a la clínica con el gol estándar que viene a ser el estudio del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Cuando hacemos un diagnóstico de meningitis viral, cuando existen cultivos bacterianos totalmente negativos, ya sea hemocultivo, la presencia del el cultivo del líquido cefalorraquídeo totalmente negativo, la identificación del virus por cadena de PCR, cadena de polimerasa, y la presencia, al final de cuentas, por biopsia cerebral, aunque este recurso obviamente sería en aquellos pacientes post-mortem, ¿no? No se realiza en pacientes que se encuentran vivos. Obviamente, si no pudimos detectar a tiempo la patología, nuestro paciente tuvo una rápida evolución y nunca llegamos a determinar cuál fue el virus agente causal, entonces podemos realizarlo a través de biopsia cerebral. Y los criterios para el diagnóstico de encefalitis viral vienen a ser una disfunción neurológica evidenciada o evidencia de inflamación del sistema nervioso central y la exclusión de otras patologías. Como eh, según la Academia la Guía Internacional para Encefalitis del Consenso Internacional para Encefalitis del 2013 manifestó que para yo hacer un diagnóstico de encefalitis debo tener la alteración del estado general, que haya sido de una evolución de al menos 24 horas y que no tenga otra causa responsable, ¿no? Por ejemplo, si mi paciente tiene una alteración una insuficiencia renal y que me está produciendo un cuadro urémico severo, yo no voy a decir que mi encefalopatía urémica va a ser principalmente por una infección viral. Ahí ya tengo una explicación de cuál es la causa que me está llevando a mi paciente con alteración neurológica, ¿ya? Entonces no debe haber ninguna otra causa que pueda explicar la situación de mi paciente con dos de los siguientes criterios, ¿no? Que puede ser la presencia de fiebre, por lo menos 72 horas de evolución, la presencia de convulsiones,
ejemplo, no hay antecedente de convulsiones previas en mi paciente, la focalidad neurológica, la presencia de pleocitosis en líquido cefalorraquídeo, ¿no? De al menos 5 células por milímetro. También la presencia de inflamación del parénquima cerebral, pues ya sea detectada en las pruebas de imagen, y alteraciones del electrocefalograma. Entonces, si yo tengo un trastorno del sistema nervioso central en menos 24 horas con dos de estas alteraciones, entonces estaré con mayor probabilidad frente a una probable encefalitis, una encefalitis. Ahora, ¿qué tratamiento doy a las infecciones causadas por virus en nuestros niños, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es el inicio de la terapia dirigida, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es poder determinar a través, ya sea de neuroimagen o la técnica de detección molecular, si mi paciente estamos frente a una verdadera encefalitis o una meningitis de tipo viral, ¿no? Obviamente tengo que valorar si mi paciente requiere ingreso hospitalario, se valorará el inicio del tratamiento empírico y o adyuvante, ¿no? Si estoy frente a una encefalitis viral, lo que tenemos que hacer es una rápida estabilización. Recuerden que hablemos la vez pasada de cómo hacer la valoración del triángulo de evaluación pediátrica y de las evaluaciones primaria, secundaria y terciaria y de qué debemos hacer para estabilizar a nuestro paciente, ¿no? Valorar si mi paciente requiere algún tipo de ingreso hospitalario y un tratamiento antimicrobiano específico, ¿no? Muchas veces cuando hospitalizamos a pacientes con afectación del sistema nervioso central, con infecciones, con alta sospecha de infecciones del sistema nervioso central, muchas veces tenemos que valorar si iniciamos o no el tratamiento, hasta poder determinar o obtener las pruebas específicas que nos ayuden a determinar con más exactitud o claridad si estamos o no frente a un virus, ¿no? Entonces tenemos que ver, descartar una patología bacteriana, si es que no voy a iniciar cobertura antibiótica, se sospecha de una infección por algún herpes virus, ¿no? Sobre todo porque recordemos que este es de una rápida evolución. Y siempre dar medidas de soporte. En caso de una meningitis viral, requieren valorar si se requiere también el inicio de tratamiento antibiótico empírico, ¿no? Por ejemplo, cuando hay clínica de sepsis, una etiología no está muy cara o requieren de hidratación o analgesia para el control del dolor, ¿no? Y edad menor de 1 año. El resto de meningitis virales pueden ser controladas de forma ambulatoria. Ahora, ¿qué tratamiento sintomático voy a dar? Principalmente vamos a realizar una estabilización cardiorrespiratoria y el tratamiento, si es que mi paciente viniera con presencia de convulsiones, manejo las convulsiones como ya lo han visto en su clase de teoría de manejo de convulsiones, ¿no? Y tenemos importante valorar si mi paciente requiere o no el ingreso a una unidad de cuidados intensivos. Y cuando van a requerir, por ejemplo, si estamos frente a una encefalitis grave, porque tienen proceso de convulsiones, un estado convulsivo, compromiso cardiorrespiratorio, ¿no? O la presencia de un deterioro neurológico grave, ¿no? O que requieren una monitorización continua, ¿no? Entonces, si mi paciente tiene alguno de estos criterios y debe ser inmediatamente hospitalizado en una UCI pediátrica. Ahora, ¿qué tratamiento empírico vamos a dar? Ante la espera de resultados de los estudios de líquido cefalorraquídeo, los pacientes vamos a iniciar un tratamiento empírico para el manejo de dichas patologías, ¿no? Generalmente, cuando vamos a iniciar un tratamiento antimicrobiano, por ejemplo, en pacientes con clínica de meningitis que sean menores de 3 meses, que son un grupo etario de alto riesgo, si mi paciente tiene algún estado de inmunocompromiso o tiene cuadro grave que aún no puedo determinar si es viral o bacteriana, mientras que salen los resultados, yo debo iniciar una cobertura de tratamiento antibiótico amplio, ¿no? Generalmente damos tratamiento con una cefalosporina de tercera generación y vancomicina, ¿no? La cefalosporina 100 miligramos por kilogramo al día y la vancomicina damos de 40 a 60 miligramos kilogramo al día. Y aparte de este tratamiento antibiótico, si tenemos un paciente con rápida evolución de la clínica, también debemos hacer una cobertura antiviral. Y como les mencionaba, siempre es importante cubrir al herpes virus, ¿no? Que suele ser la patología viral, una de las patologías virales bastante agresividad, ¿no? Entonces, generalmente iniciamos aciclovir, tenemos diferentes formas de administrar el aciclovir, dependiendo del esquema que utilicemos, y esto va a depender también del grupo etario de nuestro paciente. ¿Qué tratamiento damos? Generalmente entre 28 días y 3 meses de vida, damos 20 miligramos por kilogramo dosis cada 8 horas, o sea, una equivalencia de 60 miligramos kilogramo día. De 3 meses a 12 años damos de 10 a 15 miligramos por kilogramo dosis, ¿no? Y también cada 8 horas, y en mayores de 12 años damos una dosis de 10 miligramos por kilogramo dosis cada 8 horas. Entonces, establecemos el tratamiento empírico inicial,
con cobertura antibiótica y cobertura para antivirales, si mi paciente tiene características de gravedad, ¿no? Obviamente que esta cobertura, tanto viral y antibiótica, van a ser suspendidas si es que tengo estudios microbiológicos, por ejemplo, para herpes negativo, o tengo, por ejemplo, detecto que es un enterovirus o detecto otro tipo de virus, que lo voy a suspender, ¿no? Y si es que me sale en la detección viral positiva y me sale lo bacteriano negativo, también será suspendido el tratamiento antibiótico empírico, ¿no? Ahora, en cuanto al tratamiento específico, una vez determinado qué tipo de virus es, si puedo tener la facilidad de realizar, por ejemplo, FIL-Array o que es la detección de virus, diferentes tipos de virus en el líquido cefalorraquídeo, que generalmente sale pues en 2 horas generalmente entre 2 a 4 horas el resultado. Yo ya tengo el determinado qué tipo de virus, si es que tengo un tratamiento específico, en qué casos pudiera darlo, ¿no? Por ejemplo, el virus del pervirus ya lo habíamos visto, que es aciclovir endovenoso precoz, o también en el caso de varicela zoster, ¿no? En caso de el citomegalovirus, si es que nos saliera detectado a nivel del pilar, la detección de virus, tenemos que utilizar ganciclovir, 5 miligramos por kilogramo cada 12 horas de forma endovenosa, ¿no? En enfermedades graves o post-gripe, ¿no? Hay, digamos, controversia, pero algunos suelen recomendar el uso de oseltamivir, ¿no? Si tenemos el virus de la rabia, tenemos que administrar la vacunación en aquellos pacientes y también debemos realizar la colocación del suero antirrábico en aquellos pacientes con exposición y con alta sospecha de infección por virus de la rabia o una encefalitis por rabia. En el caso de los enterovirus, ¿no? O del caso del virus de Epstein-Barr, no existe ningún tratamiento específico. Y recordemos que aquellos virus que predominantemente van a afectar con una infección viral a nivel del sistema nervioso central, en la mayor proporción son los enterovirus, ¿no? Entonces, generalmente cuando detectemos una meningitis, una encefalitis, una meningoencefalitis de tipo viral, en ocasiones pues solamente daremos manejo sintomático. Ahora, ¿qué tratamiento adyuvante pudiéramos dar en caso de que el paciente haga una encefalitis de tipo grave, un paciente que se encuentra bastante descompensado y que tiene una causa viral? Pudiéramos ayudar con la presencia de utilización de corticoides, muchas veces en pulsos. Realizamos pulsos de corticoides con metilprednisolona o podemos realizar la plasmaféresis. En algunas oportunidades se ha manifestado la administración de gamma globulina y de tipo inespecífica y la hipotermia terapéutica. Sin embargo, mucha de ese tratamiento no tiene no hay una evidencia neta. Sin embargo, en ocasiones cuando pacientes evolucionan de una manera tórpida y no es buena su evolución, pues realizamos el tratamiento con estas medidas. ¿Sí? En el caso de que tuviéramos pacientes graves con alteración de la conciencia y con alta sospecha de virus de herpes, podemos también utilizar corticoides a bajas dosis de 1 miligramo por kilogramo al día por 3 a 5 días para ver la evolución de dicho cuadro, ¿no? Y en caso de que tengamos sintomatología de tipo persistente o progresiva, ¿no? Podemos considerar causas de tipo no viral, podemos realizar estudios de tipo fúngico, ¿no? O de alguna micobacteria a nivel del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Una cosa importante cuando hay infección del sistema nervioso central por ejemplo, por meningitis TB. Muchas veces al inicio de la infección podemos ver una predominancia de polimorfo al inicio de la infección y luego ya se convierte en mononuclear, ¿no? Ahora, si mi paciente no evoluciona bien, a pesar de que ya tengo un tipo de aislamiento, era una alta sospecha de un proceso viral, entonces si es que no está evolucionando dentro de lo que yo estipulaba normal para ese cuadro clínico, entonces es sumamente importante de realizar una nueva punción lumbar para evaluar cómo ha ido la evolución de la celularidad
y pedirnos la citoquímica. De repente disminuyó la glucosa, incrementó las proteínas en el líquido cefalorraquídeo y ya de repente estoy sospechando de alguna otra patología. Y siempre importante hacer el seguimiento en estos casos de cómo estuvieron los cultivos, tanto de sangre como de líquido cefalorraquídeo de nuestro pacientito, ¿no? Para poder corroborar o determinar si existía algún otro tipo de grado de infección, ¿sí? Muy bien, y acá tenemos un cuadro donde nos ayuda a determinar si nuestro paciente requeriría un inicio de antibiótico-terapia en pacientes que tienen presencia de o sea, la presencia de pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Si tenemos que considerar algunos factores de riesgo, como son la edad menor de 3 meses, cómo está su grado, que tienen una apariencia tóxica, una apariencia enferma, tienen algún compromiso del sistema inmune, tienen la presencia de petequias o púrpura al momento del examen, si tienen alguna comunicación a nivel del sistema nervioso central o recientemente han sido sometidos a una operación a nivel del sistema nervioso central, o si ha utilizado algún tipo de antibiótico en las últimas 72 horas previa a la toma de la muestra, o si tiene alguna toma de muestra de líquido cefalorraquídeo traumático, ¿no? Si es que estos fueran positivos, entonces lo que tenemos que hacer es utilizar el score de predicción de meningitis, ¿no? Para ver si es que se requiere o debemos iniciar el uso de antibiótico-terapia empírica por la posibilidad de que fuera o no una infección a nivel del sistema nervioso central por tipo bacteriano, ¿no? Si es que tenemos que no, tenemos que determinar el score de meningitis, ¿no? Ver si es que tiene una tinción gram positiva, nos da 2 puntos. Si es que hay la presencia de neutrófilos más de 1000 en el líquido cefalorraquídeo, nos da 1 punto. Si es que la presencia de proteínas en el líquido cefalorraquídeo más de 80. Si tenemos presencia de neutrófilos más de 1000 en el líquido cefalorraquídeo, también nos da 1 punto, y si hay la presencia o historia de un estado convulsivo previo, nos da la puntuación de 1, ¿no? Si mi paciente tiene más de este score más de 1, entonces la probabilidad de meningitis bacteriana no es baja y debemos también recomendar la antibiótico-terapia empírica, ¿no? Si es que tuviera si tuviera menos de 2, estamos en un riesgo bajo de probabilidad de infección bacteriana, entonces debemos de, digamos, monitorizar a nuestro paciente, brindar manejo inicial de estabilización. Debemos dar un tratamiento específico, por ejemplo, en el caso de virus de herpes virus, varicela zoster, ¿no? Y en qué caso solamente damos soporte, ¿no? Y en qué caso debemos de replantear la reevaluación del caso en caso de que tenga una evaluación tórpida y qué nuevos estudios solicitar según esta evaluación. Ahora, si tenemos una meningoencefalitis de tipo bacteriana, vamos a hablar de meningoencefalitis de tipo bacteriana, vamos a hablar de definición, de epidemiología, de patogénesis, de etiología, manifestaciones clínicas y el diagnóstico y tratamiento, ¿no? La definición nos habla principalmente que si estamos frente a un proceso inflamatorio de las leptomeninges encefálicas y medulares, o la inflamación como tal del parénquima cerebral que se manifiesta por una disfunción neurológica, ¿no? Cursa con una alteración del líquido cefalorraquídeo, ese se va a tornar turbio por el incremento de las proteínas y por el incremento de los leucocitos, y va a haber un predominio principalmente de polimorfonucleares, ¿no? La sospecha de meningoencefalitis es una emergencia médica y la idea es realizar un diagnóstico y un tratamiento oportuno para disminuir las secuelas a futuro de dicha infección. Ahora, epidemiológicamente vemos que tiene una incidencia que varía alrededor del mundo. Existen 3 principales agentes causales de esta patología, que es el Haemophilus influenzae, la Neisseria meningitidis y el neumococo, ¿no? Vemos que 2 de estos gérmenes generalmente son cubiertos por el esquema vacunal a nivel del MINSA, y un tercer germen, como es la Neisseria meningitidis, también cuenta con una vacunación, ¿no? La vacunación de esta bacteria generalmente no es, bueno, en
En nuestro país no se realiza de forma rutinaria dentro del MINSA, pero de forma particular sí podemos acceder a este esquema vacunal. En otros países, en países del primer mundo, si esta vacuna está incluida dentro del esquema vacunal, y que sería lo ideal que próximamente se incluya dentro de nuestra esquema vacunal, ¿no? Generalmente tenemos dos tipos de vacuna, la Menactra o la Meninrix. Dependiendo del grupo etario, es colocada la dosis, que varían entre 2 a 1 dosis, dependiendo de si es Menactra o Menirix, o también del grupo etario en el que está el paciente, se realiza la colocación de una dosis. Ahora, esta patología tenía una alta incidencia antes de que se realice el esquema vacunal. Sin embargo, una vez de que se incluyeron las vacunas en los diferentes países para dichas bacterias, vimos que hubiera una reducción marcada de su incidencia. Vamos a avanzar un poquito más rápido porque ya estamos con correo la hora. Dentro de la patogénesis vamos a ver que existen diferentes causas por las que va a asociarse a que el germen pueda ingresar a nivel del sistema nervioso central. Muchas veces puede ser el agente causal llega al sistema nervioso central, ya sea por una fuente contigua, ¿no? Por diseminación hematógena, ¿no? O colonización de la vía de la nasofaringe. Recuerden que la principalmente forma de ingreso de estas bacterias es por la vía aérea superior, por la nasofaringe, ¿ok? Entonces de ahí puede ser por vía contigua, generando un foco, por ejemplo, una otitis, una sinusitis, pueden migrar hacia el sistema nervioso central por colindancia, o ya sea producir una bacteriemia y a través de la vía hematógena llegar al sistema nervioso central, ¿ya? Va a depender mucho del virus y de la bacteria o del agente, cómo se produzca la forma de infección. Ahora, eso sí es una cosa muy importante, tenemos que saber qué bacteria es más frecuente dependiendo de qué grupo etario. Tenemos dentro de los 3 meses de vida, recuerden que menores de un mes, etapa neonatal, ya lo vieron, de 1 a 3 meses, también todavía siguen siendo los canales del canal del parto, pero se agrega el neumococo, la Neisseria y el Haemophilus influenzae, ¿no? De 3 a 6 meses, el neumococo viene a ser uno de los más importantes, junto al Haemophilus influenzae, la Neisseria meningitidis. En mayores de 7 meses, el neumococo sigue siendo uno de los principales, junto a la Neisseria meningitidis y el Haemophilus influenzae, en aquellos no vacunados, y aquellos que han recibido un esquema vacunal completo, tienen un esquema vacunal completo, el neumococo, pero de los no cubiertos no vacunales, de los serotipos no vacunales, y la Neisseria meningitidis, y los mayores de 6 años, el neumococo y la Neisseria meningitidis son los agentes principales causantes, ¿no? ¿De qué va a variar? Del que ya hayan completado o no el esquema vacunal. Para Haemophilus influenzae, de los gérmenes que van a predominar con cada grupo etario, ¿no? Acá también tenemos según la predominancia del grupo etario. Acá vemos de 1 a 3, el más frecuente el estreptococo del grupo B, canal del parto, recordemos. De 3 a 35 meses, tenemos la predominancia del neumococo y la Neisseria. De 3 a 9, el neumococo y la Neisseria, que sigue siendo, y del 55% ya de 10 a 18, también en un estudio realizado, el 55% viene a ser la Neisseria meningitidis y seguía con el neumococo. Recuerden, por los serotipos no vacunales. Dependiendo de cada tipo de germen, van a tener diferentes formas de ingreso. La Neisseria meningitidis, recuerden siempre nasofaringe. ¿Ok? El estreptococo también va a ser a través de la nasofaringe o un foco de fractura. La listeria va a ser el tracto gastrointestinal, la placenta, la principal fuente de ingreso de estos gérmenes. El estafilococo QLAC negativo va a ser a través de un cuerpo extraño, el estafilococo aureus por una bacteria en un cuerpo extraño piel, y bacilos gram negativos va a ser varias las formas de ingreso, y el Haemophilus principalmente por diseminación de la nasofaringe o por propagación continua, ¿sí? Igual va a haber los grupos etarios donde predominen, pero ya hemos visto, según nuestro grupo etario pediátrico, cuáles son los agentes causales predominantes, ¿no? Ahora, en cuanto al curso de la enfermedad, vamos a tener dos formas de progresión: gradualmente progresivo, fulminante. Gradualmente progresivo es el cuadro característico, paciente que viene con fiebre, luego van apareciendo los demás síntomas de afectación del sistema nervioso central, que es un poco más lento, un poco más progresivo, 4 o 5 días de evolución, mientras que el fulminante es aquello que en 24 horas el paciente se torna irritable, presencia de convulsiones, va a haber edema cerebral, ¿no? Entonces el paciente se torna muy rápidamente comprometido. Por ejemplo, ¿en qué casos podemos ver esto? La Neisseria meningitidis es uno de los que causa este tema del curso fulminante, ¿no? Mientras que, por ejemplo, el neumococo va a ser gradualmente progresivo. Ahora,
¿cuál es la presentación clínica característica? Fiebre, alteración del estado mental y la rigidez de nuca. No todos los niños van a presentar la triada clásica. Se dice que una poca probabilidad de niños con afectación, infección del sistema nervioso central por causa bacteriana presenta esta clínica, esta triada, y que mucho va a variar los signos y síntomas dependiendo del grupo etario, ¿no? Acá tenemos cómo se presenta en bebés, cómo se presenta en niños y adolescentes. Obviamente los bebés, recuerden, todavía no van a tener los signos signos meningios todavía positivos, mientras que un niño más grande sí ya los va a presentar. ¿Sí? Por ejemplo, lo que sí va a predominar en ambos, la presencia de fiebre, la tendencia al sueño. Por ejemplo, los niños más chiquititos van a dejar de lactar, una disminución de una hiporexia, ¿no? Puede haber la presencia cuando sus niños todavía tienen la fontanela, vamos a poder ver un incremento, un abombamiento de la fontanela, ¿no? Y en niños más grandecitos ya podamos a poder el típico Kerning, el típico Brusinski, ¿sí? Acá tenemos videos para ver el Kern y el Brusinski en nuestros niños, ¿no? Cómo realizarlo y qué es lo que encontramos, la alteración que nos va a hablar sobre irritación a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Ahora, no todo es Kern y Brusinski, también es importante valorar la apariencia general de los niños. Recordemos que un niño que va a estar afectado por una infección bacteriana del sistema nervioso central, va a tener a veces en ocasiones una apariencia tóxica, dependiendo de la evolución, pueden tener una palidez marcadas, dependiendo del grado de evolución o el tiempo de enfermedad, incluso pueden tener una piel reticular por el proceso infeccioso bacteriano, ¿no? No todos los niños, como les mencionaba, tampoco van a tener predominancia o la presencia de los signos meningios, ¿no? Eso nos habla de una irritación a nivel del sistema nervioso central, y obviamente para poderlo presentar vamos a tener que tener un paciente mayor de 1 año y medio, ¿no? Ahora, en cuanto al estado mental, lo podemos ver con pacientes que pueden venirnos con leve alteración del sistema nervioso central, con niños con marcada alteración del sistema nervioso central, que cuando hacemos la valoración del Glasgow pudiera encontrarse incluso deprimida, ¿no? También podemos ver pacientes que tienen tendencia al letargo, hipoactividad, ¿no? Y niños que pudieran venir presentando incluso la presencia de convulsiones, ¿no? Por lo que viene el niño es porque viene con historia de fiebre, luego se agregan las convulsiones y eso es lo que hace que los papitos muchas veces vengan por la emergencia, siendo el motivo del ingreso de la emergencia convulsiones, y en el transcurso de la evaluación podemos determinar que se trata de una meningitis, ¿no? También podemos encontrar signos cutáneos, por ejemplo, vamos a tener la presencia de petequias, la presencia de púrpura, ¿no? O también vamos a tener alteraciones de los pares craneales, ¿no? Por ejemplo, ¿quién nos da principalmente este tipo de lesiones en piel? Pues sobre todo la meningitis por meningococo, ¿no? Ahora ya tenemos la evaluación general de nuestro paciente, ya tenemos cuáles son los agentes causales principales y qué debemos hacer cuando sospechemos ahora de un paciente con infección del sistema nervioso central de tipo bacteriano. Entonces, lo más importante para el momento del diagnóstico, realizar una historia clínica cuidadosa, realizar una punción lumbar, ¿no? La punción lumbar, como les mencionaba, idealmente debemos obtener de 3 a 4 frasquitos, cada uno debe contener de 1 a 2 mililitros. Recuerden que 1 mililitro viene a ser alrededor de 20 gotas, ¿ok? Entonces lo mínimo que debemos contener en cada frasquito son alrededor de 20 gotas, y lo ideal, ¿no? Y lo mínimo que debemos tener es al menos 10 gotitas para que pueda ser estudiado. Debemos mandar siempre a citoquímico, al cultivo, al GRAM, que nos va a orientar inicialmente sobre qué germen pudiera ser, y en ocasiones debemos posponer la punción lumbar cuando mi paciente tiene algún estado clínico crítico. Y vamos a ver más adelante cuáles son otras contraindicaciones de la punción lumbar. ¿Ya? Entonces, acá, solamente para recordar de cómo vemos el líquido cefalorraquídeo cuando tenemos una infección bacteriana. En este caso, a diferencia de la viral, vamos a tener un mayor recuento de leucocitos, una mayor pleocitosis. Se refieren muchas veces que debe estar por encima de 1000, pero no siempre encontraremos valores por encima de 1000. En unas ocasiones serán menores, ¿ok? Predominio de polimorfo, principalmente el 80%, la glucosa menos de 40, y las proteínas van a estar por encima de entre 50 a 100, ¿ok? Entonces es importante, van a ver entonces pleocitosis marcada, proteinorraquia y hipoglucorraquia. Si les mencionamos en un examen así, entonces una alta sospecha de infección de tipo bacteriana, ¿ok? Cuando sospechamos hay un score para valorar, ¿sí? La presencia de un gran positivo, la presencia de neutrófilos más de 1000, proteínas más de 80, los neutrófilos en sangre más de 10.000,
y la presencia de las convulsiones antes o durante la aparición del cuadro agudo nos ayudará a sopesar o valorar una mayor probabilidad de una infección de tipo bacteriana. Más de 2 puntos es un alto riesgo porque nuestro paciente se encuentre frente a una infección de tipo bacteriano. Ahora, ¿qué características va a tener nuestro líquido cefalorraquídeo? Principalmente va a ser turbio, ya hablamos del consumo de la glucosa, ya hablamos de las proteínas incrementadas, ya que nos va a dar esta característica de la turbiedad asociada a los leucocitos incrementados. Y vamos a ver sobre todo un punto importante, el GRAM, ¿no? El GRAM nos puede ayudar a detectar o sospechar qué agente y definir nuestra cobertura en base a él. Sí, vamos a poder observar, por ejemplo, el estreptococo el neumococo nos va a hablar de un diplococo gram positivo, el meningococo nos va a hablar de un diplococo gram negativo, un Haemophilus va a ser un coco gram negativo, la listeria va a ser un gram positivo, la E. coli un gram negativo, y el Streptococcus agalactiae, un coco en cadena gram positivo. Entonces, si ustedes les dan un caso clínico donde viene con una clínica marcada meningitis bacteriana y les dicen el gram, por ejemplo, es un diplococo gram negativo, ustedes ya sabrán, y les dicen cuál es el agente etiológico principal, ya sabrán decirnos cuál es el agente principal, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué contraindicaciones hay en la punción lumbar? Aparte del estado crítico de mi paciente, la plaquetopenia menos de 50.000, la presencia de una infección en la zona de punción lumbar, ¿ya? También el compromiso hemodinámico de mi paciente, y si tengo una alta sospecha de que haya un incremento de la presión, edema cerebral. Entonces, si es que tengo una alta sospecha, debo realizar una tomografía antes de realizar la punción lumbar, ¿ok? Indicaciones para tomografía luego del diagnóstico: si mi paciente persiste con un déficit neurológico, si hay un incremento del perímetro cefálico, si mi paciente se torna irritable durante la evaluación, hay un déficit de sensorio, presencia de convulsiones focales o convulsiones después del tercer o cuarto día de tratamiento, entonces yo debería realizar una punción lumbar control. Idealmente, cuando nuestro paciente ya tiene un diagnóstico de infección bacteriana a nivel del sistema nervioso central, lo ideal es realizar una punción lumbar siempre control entre las 48 y 72 horas para ver que mi tratamiento está siendo efectivo. Sin embargo, si de repente por ahí hago una conducta conservadora y no la realizo, si tengo estos signos de alarma, siempre debo de realizar un estudio control. Esto nada más, que los mando luego como información adicional, nada más nos habla de qué estudios realizar, tanto a nivel del sistema nervioso y como del huésped, para realizar la sospecha de una infección de tipo bacteriana. Y aquí nada más para detectar, por ejemplo, si mi paciente de repente previamente le tuvieron un diagnóstico como pasa de faringitis, o la mamá se fue a la farmacia y se tomó un antibiótico, y luego viene con toda la clínica florida de una meningitis bacteriana, saber qué exámenes se afectan en mayor o menor proporción con el uso de antibióticos, ¿sí? Entonces, obviamente, los que más se van a afectar son los cultivos, pues el GRAM, ¿no? Van a ser más susceptibles en los que son los métodos microbiológicos y en los marcadores, la glucosa, el lactato, ¿no? Sin embargo, los que menos se van a afectar, por ejemplo, va a ser la utilización de la detección del RNA, ¿no? La secuenciación, o en la presencia de en los hospederos, por ejemplo, la leucocitosis, que todavía aún va a persistir, por ejemplo, en el hemograma, ¿no? Ahora, ¿qué es? Cuando tengo una alta sospecha de infección del sistema nervioso por bacteria, lo primero, si lo sospecho, rápidamente tengo que hacer el manejo inicial de mi paciente: oxigenación, apoyo ventilatorio y apoyo circulatorio, ¿no es cierto? Evaluar el sistema nervioso central e iniciar el manejo inicial, ¿no? Realizar la monitorización de sus funciones biológicas, conseguir un acceso venoso, realizar un soporte hemodinámico, a obtener los exámenes de laboratorio que sean más importantes, ¿no? Y ver si tiene una indicación de tomografía, que ya hemos hablado previamente, si se requiere o no, cuando está en un estado deficiente inmunológico, hay signos de incremento de la presión intracraniana, hay un déficit focal, o algunas condiciones predisponentes previas que pueden hacer que se requiera o no, como por ejemplo antecedentes de una cirugía previa, ¿no? A nivel del sistema nervioso.
Si es que no tiene una indicación para tomografía, entonces valorar si tiene alguna contraindicación, que ya hemos hablado para punción lumbar, y si no la tiene, pues realizamos la punción lumbar y luego posteriormente a ello iniciamos el tratamiento empírico. En caso de que tenga indicaciones de tomografía previa, la realizamos y evaluamos si contraindican o no lo que es la punción lumbar. Si no la contraindican, la realizamos. Si está contraindicada, debemos iniciar tratamiento empírico. En caso de que tenga contraindicación de punción lumbar, no se debe retrasar el inicio de cobertura antibiótica empírica, y en caso de que decidamos ya iniciar el tratamiento de cobertura terapia empírica, recordar que se debe iniciar también conjuntamente dexametasona. ¿Ya? ¿Qué tratamiento empírico podemos iniciar? El más utilizado, ceftriaxona y vancomicina, ceftriaxona a dosis de 100 miligramos kilogramo día y vancomicina de 40 a 60 miligramos kilogramo día, ¿no? Y tenemos dos esquemas de utilización de dexametasona, 0,6 miligramos kilogramo de día, esa la damos cada 8 horas, o 0,8 miligramos kilogramo día, y la damos cada 12 horas, ¿no? ¿Cuándo se debe utilizar corticoide? El corticoide se debe iniciar idealmente antes de realizar la primera aplicación de antibiótico o máximo hasta 60 minutos post iniciada la primera dosis de cobertura antibiótica, ¿sí? Ahorita vamos a ver por qué. Los tratamientos específicos los tenemos aquí. Por ejemplo, si sospechamos de una Escherichia coli, podemos dar cefotaxima o ceftriaxona, de listeria, penicilina o ampicilina, es el ideal. Si sospechamos de Neisseria meningitidis, tenemos que ver si es susceptible a penicilina o no susceptible, porque la primera línea es penicilina G o ampicilina, y si fuera no susceptibles, utilizamos ceftriaxona o cefotaxima, ¿no? En el caso de Haemophilus, si es beta-lactamasa negativo, podemos utilizar ampicilina, y si es beta-lactamasa positivo, podemos utilizar ceftriaxona. En el caso del neumococo, si es sensible a penicilina, utilizamos penicilina G o ampicilina, y si es no susceptible, podemos utilizar ceftriaxona, y en caso tampoco sea susceptible a ceftriaxona o cefotaxima, o sea, no sospechamos de un estafilococo sospechamos de un neumococo no susceptible a cefalosporinas, entonces tenemos que añadir vancomicina, ¿ok? Acá está el promedio de duración, neumococo sensible a PENI hasta 10 días, no sensible a PENI o con un CMI mayor a 2 miligramos por litro hasta 14 días, entonces alrededor de 10 a 14 días es el tratamiento del neumococo. La Neisseria, a pesar de que es sumamente agresiva, es bastante susceptible una vez iniciado el tratamiento antibiótico, y damos 7 días de tratamiento. El Haemophilus también 7 días, la Listeria sí de 21 a 28, el Galactia de 14 a 21, los enterococos de 14 a 21, todas las enterobacterias alrededor de 21 días, y Pseudomonas y Acinetobacter también alrededor de 21 días de tratamiento, ¿ok? Entonces, esos gérmenes que son las más frecuentes, la tríada que hablábamos clásica de los gérmenes causantes, generó alrededor de 7 a 10 días promedio el tratamiento, ¿ok? Ahora, ¿por qué utilizar corticoides? Acá en este estudio se realizó una revisión de por qué utilizamos corticoides, y se vio que en la revisión realizada, que incluía 25 estudios, se evaluó que al evidenciar esta dexametasona utilizada, el corticoide utilizado en infecciones del sistema nervioso central, lo que hacía era disminuir la pérdida de audición y disminuía la secuela de tipo neurológica. Entonces, por eso se usa, chicos. Ya es sumamente importante realizar el uso de corticoides cuando sospechemos de estas infecciones al momento de instalar la antibiótico terapia empírica. ¿Qué dosis? Bueno, ya lo hablamos. ¿En quiénes no debo utilizar? En aquellos menores de 6 semanas o sospechas con alteraciones, anomalías congénitas o adquiridas del sistema nervioso central. ¿Ya? ¿En quién se ha visto que es sumamente útil? En pacientes con meningoencefalitis leve, meningoencefalitis por Haemophilus influenzae o por neumococo. Si yo en el camino veo que no es uno de estos gérmenes, en todo caso ya pudiera hacer el retiro de la dexametasona. ¿Hasta cuánto tiempo uso la dexametasona? Generalmente se utiliza hasta 72 horas posterior de iniciada la cobertura antibiótica. Entonces, no se da todo el tratamiento antibiótico, solamente se da por las primeras 72 horas, ¿ok? Para bacteria, en el caso de la meningitis por tuberculosis, ahí se utiliza por alrededor de 3 semanas, ¿ok? Y bueno, existen diferentes complicaciones de tipo neurológica que suceden en nuestros pacientes afectados por las infecciones de tipo bacteriano a nivel del sistema nervioso central, que pueden ir desde la presencia de convulsiones, derrame subdural o empiema, accidente cerebrovascular, edema cerebral,
agrandamiento ventricular o hidrocefalia. Hemos tenido niños que posteriormente han regresado por hidrocefalia posterior a las infecciones del sistema nervioso central, la trombosis del seno cavernoso y presencia de abscesos cerebrales en una menor proporción. Pero así como tempranas pueden haber tardías, por ejemplo, trastornos conductuales emotivos, pérdida de la audición, discapacidad visual, la presencia de convulsiones residuales, deterioro cognitivo y discapacidad motora asociada. Entonces, existen tanto precoz como tardías las complicaciones y por eso la importancia de determinar con prontitud el diagnóstico y de iniciar la cobertura antibiótica y el corticoide previo al inicio de la cobertura antibiótica siempre que sospechemos de una infección a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Bueno, nada más para remarcar, acá hay, por ejemplo, una de las complicaciones viene a ser el absceso cerebral, que también generalmente la forma de es diseminación hematógena o por continuidad y siempre va a ser la misma triada clásica, fiebre, déficit neurológico y cefalea, ¿no? En las manifestaciones clínicas vamos a tener papiledema, signos de incremento de la presión intracraneana, alteraciones del nivel de la conciencia, cefalea, náuseas, vómitos explosivos y focalidad neurológica, ¿no? La ideal siempre para el diagnóstico. Nunca debemos hacer punción lumbar, o sea, si sospechamos de una infección sistema nervioso central complicada, nunca puncemos, podemos ocasionar secuelas muy graves en el paciente, ¿ya? Entonces debemos guiarnos del cuadro clínico y realizar, si sospecho de esta complicación, es realizar una imagen que puede ser tomografía o resonancia, donde vamos a ver principalmente lesiones hipercaptantes de contraste de bordes delimitados, bien circunscritos, y que va a depender de la evolución en el momento que encontremos, digamos, la evolución del absceso, ¿ya? Porque ahí igual cerebritis temprana, donde está, no está bien delimitada, pero a medida que ya va avanzando la evolución, a partir de las 2 semanas de evolución del cuadro clínico, ya encontramos la típica lesión absedada a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? Y bueno, el tratamiento viene a ser cobertura antibiótica y si son de gran tamaño requiere que sea debridado quirúrgicamente, ¿sí? Y el empiema subdural también es otro tipo de complicación, infección a nivel del sistema nervioso central, que tiene la misma actividad clásica, fiebre, cefalea, alteraciones neurológicas. Ya, en el cambio, la mayoría de niños se presenta con una clínica bastante inespecífica, ¿ya? Y lo que vamos a ver, por ejemplo, principalmente en las imágenes, ya recuerden que siempre tenemos que hacer con contraste, ya sea por tomografía o resonancia, esta resonancia, lo que vamos a encontrar es que hay la presencia de una colección por fuera, miren, está totalmente por fuera de lo que es eh, lo que es por fuera de la cabecita, ¿no? Va a ser a nivel de la subdural, ¿no? Entonces acá tenemos el empiema y el tratamiento va a ser igual médico y quirúrgico dependiendo del diámetro de nuestro empiema, ¿no? Y las bacterias principalmente inmiscuidas siempre va a ser las mismas determinadas por la meningoencefalitis, los mismos gérmenes etiológicos, ¿sí? El tratamiento igual va a ser médico, dependiendo del tamaño va a ser quirúrgico. Recordemos que el tratamiento, al igual que el absceso, ronda alrededor de las 4 a 6 semanas de cobertura antibiótica, ¿sí? Entonces, bueno, esas son una de las complicaciones, también infecciones a nivel del sistema nervioso central. Muy bien, chicos, eso es todo. Espero que les sea de ayuda la información que les he brindado. Muchas gracias y eso es todo. Gracias, doctora. Gracias, doctora.